¿Qué tal, Bronies y Pegasisters? Una vez más toca regresar al repaso de la cronología de nuestra amada franquicia de burras de colores, ahora tocando nada más que la Era Celestial, es decir, la era donde Celestia estuvo como única gobernante, siendo quizás la que más tiempo abarque de toda esta cronología, con prácticamente un milenio, pero irónicamente de la que menos sabemos, ya que la cantidad de historias y hechos importantes aquí son los menos contados, y por ello creo que es el escenario perfecto para futuras historias, tanto fanáticas como oficiales, como por ejemplo la G6, pero quién sabe. Por lo que sin más, comencemos. La princesa Luna se había convertido en la villana Nightmare Moon, y para evitar que ésta crease la noche eterna, su hermana Celestia la desterró a la luna. De esta forma, se dispuso a buscar un nuevo imperio en esta roca, y una nueva forma de atormentar a los ponis que la habían abandonado, así como a la propia Celestia, encontrando lo que buscaba en un palacio no muy lejos de donde cayó, donde habitaban los Nyx, seres encargados de crear y vigilar los sueños de los ponis, una labor que se tomaban muy en serio y explicaron a Nightmare Moon a detalle, resaltando la importancia de los sueños y las pesadillas y cómo éstas influyen en los seres vivos. Nightmare Moon quería utilizar las herramientas que hacían esta labor posible, pero los Nyx no se lo permitieron, pues estaban cerrados a la idea de que alguien que no sea uno de ellos tomase el control de los sueños de otros. Todos excepto Dora, una Nyx que era descrita como problemática e indisciplinada, pero también amistosa y que a diferencia de los demás, se veía muy interesada y entusiasmada con la presencia de Nightmare Moon, cosa que la Alicornio obviamente aprovechó, haciéndose pasar por la amiga de Doran, para así persuadirla de que la dejase controlar los sueños de otros, específicamente de Celestia. Para su desgracia, la mente de Celestia era fuerte y no había forma en la que Nightmare Moon controlase sus sueños, así que decidió ir por otra alternativa: alterar los sueños de otros ponis para así dar una mala imagen de su hermana y de esta forma desprestigiarla públicamente para así desatar el caos. Por suerte, Celestia se percató de esto rápido y procedió a borrarle la memoria a todos los ponis afectados. Pero, en consecuencia, la protección que le daba a su mente se deshabilitó, dándole la oportunidad a Nightmare Moon de enfrentarla directamente, no sin antes corromper a todos los Nyx para tener control total de los sueños, incluyendo a Doran, quien quedó devastada al ver la verdadera naturaleza de la Licornio Oscura. Con todo el control sobre los Nyx, Nightmare Moon se dispuso a entrar en la cabeza de Celestia, donde intentó atormentarla con todos los temores que se imaginase, pero ella ni se inmutó ante alguno de ellos. En su lugar, Celestia contraatacó con el único poder que Nightmare Moon no sabía utilizar: el amor, desterrándola del mundo de los sueños, al menos por esta ocasión. Nightmare Moon ya no podía entrar a los sueños de Celestia, pero aún podía controlar los sueños de los demás ponis, así que ella y sus nuevos súbditos Nyx iniciaron una nueva era de pesadillas. Tras un año de la desastrosa separación de las hermanas y que Nightmare Moon intentase esparcir el pánico, Celestia se dio cuenta de que sola no podría cuidar el reino, por lo que decidió fundar una nueva armada para la protección de los ponis, la Guardia TUP, conformada tanto por terrestres, unicornios y pegasos. En la celebración al primer aniversario de esta nueva era, se llevó a cabo un evento que se volvería una tradición anual, el Festival del Solsticio de Verano, donde Celestia ocultaría la luna y alzaría el sol, deslumbrando a todos los presentes. Ahí mismo, la división de los Pegasos de la TUP llevarían a cabo una coreografía liderada por el general Firefly, quien eligió a los 7 más valientes e intrépidos Pegasos para realizar una serie de acrobacias que desafiaban la muerte.
Estos expertos voladores deslumbraron a la multitud con sus giros, vueltas y formaciones grupales. No cabía duda que ese grupo sabía lo que era el verdadero trabajo en equipo y el compromiso. Tan es así que las luces generadas por el entusiasmo de la audiencia iluminaron el cielo. El general Firefly vio el potencial en este grupo, un talento dentro de ellos que valía la pena cultivar. Solo hacía falta algo de paciencia y guía. De esta forma, el general Firefly apodó a estos temerarios acróbatas como los Wonderbolts y dedicó su carrera a formar su futuro. La voz corrió, las multitudes se entusiasmaban, todos los Pegasos en Equestria querían formar parte de este nuevo grupo. Firefly vio que tenía que pensar en grande y mientras volaba, se le ocurrió fundar una escuela donde los ponis aprenderían esas hazañas que los cautivaron en un principio, pero más importante, les enseñarían los valores de la responsabilidad, el compañerismo y el liderazgo, naciendo así la Academia Wonderbolt, donde generaciones venideras de Pegasos formarían el legado de este grupo en la posteridad. En lo alto, flotando en las nubes, se hallaba la ciudad de Tumbuktu, descrita como una metrópolis en el cielo, un centro de comercio para los Pegasos con todo tipo de criaturas voladoras. Esta ciudad era gobernada por el rey Orión, un rey benevolente y amado por sus súbditos, conocido por sus extenuantes riquezas y su enorme palacio. Sin embargo, esta felicidad que deambulaba por el lugar fue interrumpida por unas criaturas de lo más grotescas, los cambiantes, quienes se emprendieron en atacar a cada uno de los habitantes y robarles el amor que había en ellos. En pleno asalto, uno de los guardias reales le ordenó al rey y a varios súbditos que se retiraran en la fortaleza del palacio, cosa que desconcertó al rey, pues pese a que tenían desventaja, confiaba en que las tropas podrían lidiar con esta invasión, pero el guardia insistía en que el ser llevado aquí era necesario. La verdad, ese guardia realmente se trataba de la líder de los cambiantes, Chrysalix, quien absorbió simultáneamente el amor de todos los ponis presentes, pero el rey Orión intentó defenderse una última vez, aunque fue en vano. Pues Chrysalix no solo se llevó su amor y su energía, sino su corona, la cual deformó para adaptarla a su estilo, y una vez puesta, se autoproclamó como la reina Chrysalix, siendo aceptada por todos sus súbditos cambiantes. En cambio, Orión, estando débil y humillado, partió volando sin mirar atrás al reino que cayó en el mal, perdiéndose de esta forma en las estrellas, marcando así el primero de muchos imperios caídos a cascos de Chrysalix. Por suerte ese periodo no duró mucho tiempo, ya que, pasado algunos años, los cambiantes encontrarían un reino que les causaría más problemas de los creídos, Trod, cuyo regente, el emperador Incitatus, era un narcisista y consentido, y en un intento de usar eso a su favor, Chrysalix se hizo pasar por su prometida para infiltrar a sus tropas. Para su sorpresa y desagrado, Incitatus se dio cuenta de esto a tiempo y logró echarla a ella y a sus cambiantes de su reino, colocando un domo protector sobre este para evitar futuras invasiones. Resentida, Chrysalix ideó un plan más brusco para infiltrarse a Trod, uno que apelase a la vanidad de Incitatus, construir una estatua de madera del mismo emperador con la finalidad de esconderse dentro de ella para así entrar a la ciudad. Incitatus no dudó en aceptar la ofrenda pese a la advertencia de los guardias, por lo que una vez adentro, los cambiantes atacaron a todos los habitantes del reino, con Chrysalix yendo directamente por Incitatus, quien más que preocupado, temeroso por ello, se mostraba cautivado de que Chrysalix se tomase la molestia de reencontrarse con él. Pero ella solo tenía interés en una cosa suya, su amor propio,
que usó para saciar su hambre. Por suerte, la cosa no pasó a mayores, pues en ese momento Celestia llegó al rescate del reino, enfrentándose a Chrysalix y dándole un ataque devastador, que la dejaría con marcas de por vida. El emperador Incitatus nunca volvería a ser el mismo después de ese ataque, así como el propio reino de Trod, que realmente no sabemos si sigue existiendo. Pero el confort estaba en que Chrysalix y sus cambiantes habían sido encerrados en un volcán y estarían ahí por muchos años. No sería hasta la llegada de un dragón que los cambiantes encontrarían la oportunidad de volver a la libertad. Con un toque de persuasión, mentiras y un intento fallido de sacrificar a uno de los suyos, lograron salir del caluroso encierro, buscando un nuevo hogar para establecerse y planear sus siguientes objetivos. Los años siguieron pasando y la vida en Equestria prosperaba, pero no todos los días eran de paz, pues en una ocasión Canterlot fue asediado por criaturas desconocidas que atacaban la capital con bolas de fuego devastadoras. Por suerte Celestia nuevamente estaba ahí para proteger a sus súbditos, y aunque la cosa parecía difícil, esta vez contaba con apoyo. Los ponis se armaron de valor y lograron contrarrestar el ataque de estas criaturas, y entre ellos se encontraba una hábil, aunque paranoica hechicera, que, gracias a esta batalla, había perdido un ojo, pero obteniendo una historia para contar: Inkwell. Celestia vio potencial en ella, potencial de poder educar a futuras generaciones de hechiceros. Por ello la invitó a formar parte de su escuela de unicornios superdotados, como maestra, y para convencerla de ello, llevó a muchos niños a su tienda, para que estos escuchasen sus historias, y vieran que tiene madera de maestra, terminando por ceder a su petición, fungiendo como una maestra que no solo educaría a los niños, sino que los inspiraría a encontrar la alegría en uno mismo, lecciones que valorarían aún en la vida adulta. Durante ese tiempo, Celestia se encontraría con una familia de recolectores de semillas, exhaustos y desamparados por no tener un lugar al cual llamarle hogar. Es por ello que, en un acto de generosidad, decidió otorgarles unas amplias planicies a lo lejos de Canterlot para que pudieran establecerse y plantar raíces, metafórica y literalmente. De esta forma, la familia construiría su primer hogar y sembraría sus primeros cultivos, pero estos no crecerían rápido. Debían encontrar algo más que comer si querían sobrevivir. Es por ello que la pequeña Smith se embarcó al bosque, aún con todas las advertencias que había sobre este, pero lo que encontró valió la pena. Unas manzanas de lo más peculiares, color arcoíris y con una aura mágica, no dudando en llevárselas y sobreponerse al peligro para obtenerlas. De esta forma es que la familia, por arte de magia, logró obtener sus primeros manzanos, y con ellos cultivar más de esas manzanas exóticas, con la pequeña Smith aprendiendo de ellas y cómo sacarles el mayor provecho con el pasar de los años. Es así como no solo lograron cultivarlas correctamente, sino venderlas como jalea. Una jalea tan exitosa que no tardaron en encontrar socios para mejorar su comercialización. En este caso, un joven emprendedor llamado Stinky Rich, que su habilidad para los negocios era tal que al poco tiempo construyó una tienda cuyo producto estrella era la mismísima jalea. Pero no se limitaba a ello. El éxito de esta jalea, sumado a la prosperidad tanto del negocio de Smith como de Rich, hizo que varios mercaderes se instalasen por la zona, y al poco tiempo esos mercaderes sembraron sus propias raíces, creando así un pueblo humilde pero magistral llamado Ponyville. Al poco tiempo, la joven Smith se había convertido en toda una adulta, con varios primos y hermanos que la ayudasen en la labor de cuidar la granja.
Pero las cosas se habían complicado con el tiempo, pues otros granjeros se habían asentado en terrenos cercanos, que implicaban una competencia. Los Pearl, los rivales vecinos con quienes no tenían ninguna buena relación. O bueno, eso se pensaba. Smith había tenido un hijo, Bright Mag, quien, a diferencia de todos sus demás parientes, tenía una amistad bastante cercana con una de ellos, Pearl Butter. Y con el pasar de los años, Bright y Butter se conocían mejor y buscaban nuevas formas para encontrarse a escondidas de sus padres, entablando una relación amorosa que resplandecía en todo aquel que los conocía. Sin embargo, esa fantasía no duró mucho, pues un día el padre de Butter les dijo que se mudarían y eso obviamente implicaría que la amorosa pareja tendría que separarse. Pero eso no se lo permitirían tan fácilmente. Es por ello que la noche previa a la mudanza, Brightmar organizó una boda para Pearl Butter, y de esta forma la pareja se casó, aún sin consentimiento de sus padres, que de hecho los descubrieron en el acto. Y debido a eso, el padre de Butter, al intentar separar a su hija de su ahora esposo, le dio a elegir entre ser una Apple y ser una Pearl. Y al elegir ser una Apple, este la abandonó. Eso fue un acto descorazonador, pero Butter halló la felicidad en su nuevo esposo, así como en la familia que, pese a todo, la acogió como una de los suyos. De esta forma, esa unión prosperó y llegó a engendrar 3 hijos, uno de los cuales sería la clave para la más grandiosa era que haya presenciado Equestria.